Todavía recuerdo el ruido del plástico al crujir cuando abrí aquella prueba de farmacia. Era muy temprano, el sol apenas había tocado el fogón de barro, y el olor a café de olla con canela subía de la cocina como en cualquier otra mañana de mi vida. Pero yo temblaba como pocas veces. Ni el día que enterré a mi marido sentí aquel frío en el pecho. Y cuando aparecieron aquellas 2 líneas sonrosadas, fuertes, vivas, solté una risa corta, de esas que se escapan cuando uno no sabe si está ante una tragedia o un milagro. A los 69 años, embarazada. Me lo repetía a mí misma como si fuera la historia de otra mujer, de otra vida. Me senté en el borde de la cama, apoyé la mano en mi vientre todavía plano y murmuré: María, ¿qué diablos has hecho? Pero en el fondo había algo cálido, una puntita tímida de esperanza, como semilla de nopal, brotando terca en medio de la tierra seca del Bajío. Afuera, oía a Emiliano trastear con las herramientas, arreglando la manguera para regar los canteros. Cada ruido suyo me devolvía a la realidad, aquel hombre sencillo, moreno, trabajador, que nunca me había levantado la voz, ni se imaginaba que acababa de poner mi destino patas arriba. No tenía ni idea de lo que significaban aquellas 2 rayitas en mi mano. Antes de contárselo a él, fui a contárselo a mis hijos, porque una buena madre, aquí en México o en cualquier rincón, aprende a rendir cuentas incluso cuando ya no debería. Tomé el autobús que sale de la carretera principal de San Miguel de Allende. Me bajé en el centro, y el corazón parecía latirme en el cuello. Cuando llegué a casa de mi hijo mayor, ni siquiera me dejó quitarme el rebozo de la cabeza, y cuando le dije con firmeza: «Estoy embarazada», el silencio cayó, pesado como una piedra arrojada en medio de la sala. Su rostro cambió al instante. Primero incredulidad, después vergüenza, después aquella dureza fría, típica de quien nunca te ha preguntado si estás bien. Mi nuera se metió en la conversación diciendo que aquello era un timo, que ese jardinerito me estaba usando, que me estaba convirtiendo en el hazmerreír de todo el barrio. Intenté explicar, pero nadie quería escuchar. Nadie preguntó si tenía miedo, si necesitaba ayuda, si estaba feliz. De vuelta a casa, sentada en el duro banco del autobús que se mecía por el camino de tierra, viendo el polvo levantarse detrás, sentí la primera punzada de rabia de mi vida. Rabia por haber hecho todo bien, por haber cumplido todas las reglas, por haber servido a mi marido, a mis hijos, a mi familia, y aún así ser tratada como una tonta. Cuando me bajé cerca de la portera, allí donde empieza nuestro terreno, Emiliano vino hacia mí a paso rápido, con aquella sonrisa sencilla que siempre me desarmaba por dentro. Casi me eché a llorar allí mismo, solo de ver su esmero, pero él solo dijo: «Doña María, he hecho un cantero nuevo de lechugas, le va a gustar». Y yo lo miré a él, a la pequeña casa de adobe, al atardecer dorado que teñía el patio de una luz cálida, a las bugambillas que trepaban por el muro, y pensé: es aquí donde mi vida empieza de nuevo, aunque el mundo entero quiera arrancarme de este lugar. Mis manos temblaban. No era el temblor de la edad, ese compañero constante que ya se había vuelto parte de mí. Era un temblor diferente, que venía de las profundidades de mi alma, un sismo que amenazaba con derrumbar la frágil estructura de mi tranquila viudez. Tenía 69 años. 69. Una edad para cuidar de los nietos, para tejer chales, para sentarse en la plaza y ver la vida pasar. No era una edad para enfrentarse a la palabra positivo, impresa en letras mayúsculas y crueles. Embarazada. La palabra resonaba en mi cabeza. Absurda. Imposible. Una broma de mal gusto del destino. Me reí. Una risa seca, sin alegría, que me arañó la garganta. Yo, María del Rosario Valdés, viuda de Armando Valdés, madre de Carlos y Sofía, estaba embarazada. Y el padre no era un fantasma de mi pasado, sino Emiliano, el jardinero, el muchacho de 41 años con manos callosas, sonrisa tímida y la gentileza de quien sabe el valor de hacer florecer algo. El sonido del timbre me sacó del trance. Era Carlos, mi hijo mayor, abogado, práctico, siempre con la prisa de quien mide la vida en honorarios. Entró sin esperar invitación, el olor de su perfume caro invadiendo mi humilde cocina. «Mamá, he venido a buscar esos documentos de los impuestos». «¿Los has encontrado?», dijo, abriendo ya el maletín de cuero que llevaba. Mis ojos estaban fijos en el papel sobre la mesa. Él siguió mi mirada. «¿Qué es esto? ¿Una receta?». Cogió el análisis antes de que pudiera impedirlo. Vi sus ojos recorrer las líneas, su ceño fruncirse en confusión, y después, el shock. Su rostro, normalmente controlado, se desfiguró en una máscara de incredulidad. Esto es una broma, ¿verdad?»,
Su voz era un susurro estrangulado. Yo solo negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. ¿Embarazada? Mamá, tienes casi 70 años. Esto es imposible. Es un error del laboratorio. No es un error, Carlos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Me miró, pero no como mi hijo. Era la mirada de un extraño, una mirada que me medía, que me juzgaba. Y entonces, la incredulidad dio paso a la sospecha, fría y cortante como una cuchilla. Es de ese jardinero, ¿no? Emiliano. La forma en que escupió el nombre fue como un insulto. Lo sabía. Le dije a Sofía que ese hombre se estaba acercando demasiado. Quiere tu dinero, mamá. La casa. Es un timo, un timador de viejas. La acusación me golpeó como una bofetada. Timo. Interesada. Sus palabras flotaban en el aire, envenenando el olor a café. En ese momento, el miedo que sentía se transformó en algo nuevo, algo que no había sentido en décadas, una brasa de rabia que empezaba a arder en mi pecho. El embarazo era un milagro aterrador, un cataclismo biológico, pero la reacción de mi hijo, la rapidez con la que me despojó de cualquier autonomía, de cualquier sentimiento, transformándome en una víctima senil y patética, aquello fue la verdadera violencia. Tú no sabes nada, Carlos, logré decir, con la voz temblorosa pero firme. Ah, claro que lo sé. Sé que te ha manipulado. Y tú, mamá, en lugar de tener juicio, has caído como una adolescente. ¿Qué quieres? ¿Pasar vergüenza en toda la ciudad? La viuda Valdés, embarazada del empleado. Vas a destruir el nombre de nuestra familia. Gesticulaba, con el rostro enrojecido, la vena del cuello hinchada. No veía a una madre asustada y confusa. Veía un problema que resolver, un escándalo que acallar. Tienes que ponerle fin a esto. Ahora, dijo, con la voz baja y amenazante. Nadie tiene por qué saberlo. Lo resolvemos discretamente. Ponerle fin a esto. La frialdad de esas palabras me heló la sangre. Estaba hablando de la vida que crecía dentro de mí. Una vida imposible. Sí, pero una vida. Por primera vez en 50 años, alguien me estaba diciendo qué hacer con mi propio cuerpo. Y sentí el peso de todas las veces que había obedecido sin cuestionar. El peso de toda una vida de... Sí, Armando, claro, mi hijo, como queráis. Miré mis manos sobre la mesa, las mismas manos que lo acunaron, y con una claridad que me sorprendió, supe que aquella era la primera batalla de una guerra que ni siquiera sabía que estaba por venir. Y por primera vez en mi vida, no iba a retroceder. Para entender el terremoto que fue Emiliano en mi vida, es necesario caminar por las ruinas de lo que yo era antes. Mi nombre, María del Rosario, suena poético, pero mi vida fue de todo menos poesía, fue prosa, y de la más repetitiva. Nací y crecí aquí en San Miguel, en una época en la que el destino de una mujer se trazaba el día de su nacimiento. Aprender a cocinar, a bordar, a callar, y con suerte, a encontrar un buen marido que no bebiera demasiado. Yo encontré a Armando. No bebía, no gritaba, no me pegaba. En nuestra comunidad, eso ya se consideraba un premio de lotería. Era un hombre de pocas palabras y menos aún de afecto. Proveedor, sí. Compañero, nunca. Nuestro matrimonio fue un contrato silencioso. Yo le daba una casa limpia, comidas calientes e hijos sanos. Él me daba su apellido y la seguridad de un techo. El amor, si es que existió, fue una planta que nunca recibió sol ni agua, y se secó antes incluso de dar flor. Durante casi 50 años, mi identidad fue un reflejo de la suya. Yo era la esposa del señor Valdés, después, la madre de Carlos y Sofía. Mis deseos, mis sueños, si es que tuve alguno, fueron guardados en una cajita polvorienta en el desván de mi alma. Me convertí en una experta en silencios. El silencio del desayuno, roto solo por el tintineo de los cubiertos, el silencio de las noches en las que él se giraba y dormía, dejando un abismo entre nosotros en la cama de matrimonio. El silencio de la casa vacía después de que los hijos crecieran y se marcharan. Cuando Armando murió de un infarto fulminante, a los 75 años, el silencio se volvió ensordecedor. Me vi viuda a los 63 años. Al principio, sentí un alivio culpable, como un pájaro que de repente encuentra la puerta de la jaula abierta, pero tiene miedo de volar. Mis hijos, ya adultos, y con sus propias vidas en Querétaro, venían a visitarme los domingos. Traían a los nietos, llenaban la casa de ruido durante unas horas, y luego se iban, dejándome con los platos sucios y una soledad aún más profunda. Me trataban con un cariño condescendiente.
Mamá, ¿estás comiendo bien? Mamá, no te olvides de tomarte las medicinas. Mamá, quizás sería mejor vender esta casa tan grande e irte a un apartamento más pequeño. Me veían como una pieza de mobiliario antiguo, valiosa, pero frágil y que necesitaba cuidados. No me veían como María. Creo que ni yo misma me veía ya. Los días se arrastraban en una rutina gris. Despertar, rezar, limpiar, cocinar para una, ver la telenovela, dormir. El patio interior de la casa, que un día fue mi orgullo, con sus macetas de geranios y la parra cargada, comenzó a marchitarse. Las malas hierbas crecían, las rosas se enfermaban. El patio era un espejo de mi alma, abandonado, sin vida. Fue Sofía, mi hija, quien sugirió contratar a un jardinero. Mamá, ya no puedes agacharte así. Deja que alguien se ocupe de eso por ti. Encontró a Emiliano a través de una recomendación. Recuerdo el primer día que apareció en mi puerta. Era un hombre de estatura mediana, fuerte sin ser intimidante, la piel quemada por el sol, los ojos oscuros y amables. Llevaba un sombrero de paja raído y una sencilla camisa de algodón. No me miró como me miraban los demás, con lástima o con la prisa de quien trata con una anciana. Me miró a los ojos. Buenos días, señora Valdés. Soy Emiliano. He venido a ver su jardín. Su voz era tranquila, respetuosa. Lo llevé al patio. Caminó en silencio, tocando una hoja seca aquí, examinando la tierra de una maceta allá. Yo esperaba que me diera un presupuesto rápido y se marchara, pero él se volvió hacia mí y dijo: «Este lugar fue muy amado, ¿verdad?». La pregunta me pilló por sorpresa. Nadie se había fijado nunca en eso. «Sí, lo fue», respondí, con la voz un poco quebrada. «Solo necesita un poco de paciencia. Las raíces todavía son fuertes». En ese momento, no estaba hablando solo de las plantas, y yo lo supe. Emiliano empezó a venir 2 veces por semana, los martes y los viernes. Al principio, nuestra interacción era mínima. Le ofrecía un vaso de agua de Jamaica a media mañana, y él lo agradecía con un gesto de cabeza. Lo observaba desde la ventana de la cocina, fascinada por la forma en que trataba a las plantas. Había una ternura en sus manos callosas mientras podaba una rama seca o ahuecaba la tierra para un nuevo plantón. No solo trabajaba, cuidaba. Poco a poco, el silencio entre nosotros empezó a llenarse. Primero, con conversaciones sobre el jardín. Me explicaba por qué el rosal tenía pulgones. Me enseñaba el secreto para mantener verdes los helechos. Me traía semillas de regalo, de cilantro, de chile serrano, de cempasúchil para el Día de los Muertos. Para que tenga sus propios condimentos frescos, doña María. Todavía me llamaba doña María, un título de respeto que, en su boca, sonaba a cariño. Un día, me vio intentando alcanzar un bote de mermelada en el estante más alto de la despensa. Estaba subida a un taburete inestable, sintiéndome ridícula y frágil. Él entró silenciosamente, se quitó el sombrero y dijo: «Con su permiso, señora». Estiró el brazo y cogió el bote sin esfuerzo. Cuando me lo entregó, nuestros dedos se rozaron por un instante. Fue un roce rápido, accidental, pero sentí un calor que no había sentido en años. Me puse tan colorada que apenas pude darle las gracias. Las conversaciones se expandieron más allá del jardín. Él me contaba sobre su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, sobre cómo aprendió a trabajar la tierra con su abuelo. Yo, que había pasado la vida escuchando los problemas de todos, me encontré hablando de mí. Le conté sobre las recetas de mi madre, sobre las fiestas de San Miguel en mi juventud, sobre la dificultad de criar a Carlos y Sofía. Era un oyente extraordinario. No me interrumpía, no me juzgaba, solo escuchaba, con aquellos ojos oscuros y atentos. Con él, yo no era la viuda Valdés, ni la madre del abogado. Era simplemente María. Un viernes lluvioso, terminó el trabajo antes. Llovía demasiado fuerte para que se fuera en bicicleta. Lo invité a esperar en la cocina y le serví un plato de chilaquiles que acababa de hacer. «Doña María, no tenía que molestarse», dijo con timidez. «No es ninguna molestia. Coma, antes de que se enfríe». Comió en silencio, saboreando cada bocado. Cuando terminó, me miró y dijo: «Hacía años que no comía algo con tanto sabor a hogar». Mi corazón dio un vuelco. Armando comió mi comida todos los días durante casi 50 años y nunca dijo una palabra. Mis hijos, cuando venían, siempre estaban a dieta o con demasiada prisa para saborear de verdad. Me alegro de que le haya gustado Emiliano. Ese día, me contó que era divorciado. Su exmujer lo había dejado por un hombre con más dinero y se había mudado a Estados Unidos,
llevándose a su hijo pequeño. Hacía casi 5 años que no veía al niño. Había una profunda tristeza en su mirada cuando hablaba de su hijo, una herida que nunca cicatrizó. Vi en él no a un empleado, sino a un hombre solitario, igual que yo. 2 almas que, por razones diferentes, habían sido dejadas atrás. La lluvia paró y él se levantó para irse. Gracias por la comida, doña María, y por la conversación. Vuelva cuando quiera, Emiliano. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré hondo. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de cebolla y cilantro de los chilaquiles. La casa, que durante tanto tiempo me pareció un mausoleo, de repente se sentía un poco más viva. El patio estaba floreciendo, y sin que me diera cuenta, algo dentro de mí también empezaba a brotar. El tiempo en San Miguel de Allende se mide por los colores. El azul intenso del cielo de invierno, el amarillo vibrante de las flores de cempasúchil en noviembre, el verde profundo de los cactus después de la lluvia. Aquel año, mi vida empezó a medirse por los colores que Emiliano traía a mi patio. Plantó malvarrosas que parecían competir en altura con los muros de adobe, geranios de un rojo tan vivo que dolía a los ojos, y restauró la vieja bugambilla que colgaba sobre el portón, haciéndola estallar en racimos de un fucsia escandaloso. Una casa sin color es una casa triste, doña María, decía, sonriendo, con la frente sudada bajo el sombrero de paja, y mi casa se estaba convirtiendo en todo menos triste. Nuestra amistad se profundizó de forma natural, como una enredadera buscando el sol. Pasó a quedarse a comer los martes y los viernes. Yo cocinaba platos que no hacía en años, recetas que Armando consideraba comida de pobres, y a las que mis hijos ponían mala cara. Sopa de tortilla, mole de Oaxaca que aprendí de una vecina, guauzontles en salsa de chile. Emiliano comía con un apetito que me daba alegría. Elogiaba mi sazón, me pedía la receta, me hacía sentir como una artista en mi propia cocina. Cierto día, estaba en el patio, sentada en un banco de hierro, intentando leer el periódico, pero las letras danzaban ante mis ojos, y la artritis en mis dedos dificultaba sostener las páginas. Emiliano estaba terminando de limpiar un cantero y me observaba de lejos. ¿Le gustan las historias?, preguntó acercándose. Me gustan, pero mis ojos ya no me ayudan mucho. Al día siguiente, trajo una pequeña y antigua radio de pilas. Es de mi abuelo. Sintoniza una emisora de Querétaro que pone radionovelas por la tarde. Quizá le guste. Aquella tarde, nos sentamos en el patio, yo en mi banco, él en un cajón volcado, y escuchamos juntos una historia de amor y traición, con los sonidos dramáticos y las voces exageradas que llenaban el aire. Nos reímos de los villanos y animamos a los buenos. Fue la primera vez en mucho tiempo que compartí algo tan simple y tan puro con alguien. La barrera del Doña María finalmente cayó. Fue durante un almuerzo, cuando le contaba una historia divertida de mi infancia, y él se rió, una risa abierta y honesta. Usted era toda una pilla, María. Se detuvo a media frase, al darse cuenta de que había usado mi nombre de pila. Se puso rojo como un tomate. Disculpe, doña María, yo... No te disculpes. Lo interrumpí sonriendo. Puedes llamarme María. Me gusta. A partir de ese día, me convertí en María para él. Y, al oír mi propio nombre sin el peso de un título, empecé a recordar quién era antes de ser esposa y madre. La joven María, que soñaba con aprender a pintar las cerámicas de colores de Guanajuato. La niña María, que se subía a los árboles de guayaba. Mis hijos llamaban, como siempre. ¿Todo bien, mamá? Sí, todo bien. ¿Necesitas algo? No, no necesito nada. No les contaba sobre mis almuerzos con Emiliano, sobre las radionovelas, sobre las risas en el patio. No por vergüenza, sino porque aquel era un mundo solo mío. Un pequeño jardín secreto que no quería que fuera pisoteado por sus botas prácticas y apresuradas. Ellos notaron el cambio, claro. Sofía, durante una de sus visitas de domingo, comentó: «Mamá, la casa está tan bonita, y tú pareces diferente, más sonrosada. ¿Estás tomando alguna vitamina nueva?» «Es el sol, hija mía. He estado pasando más tiempo en el patio». Era la verdad, pero no era toda la verdad. El sol que me calentaba no venía solo del cielo. Venía de la sonrisa de un hombre que veía colores en mí, incluso cuando yo solo me sentía gris. Y, como la vieja bugambilla, yo estaba, contra todo pronóstico, volviendo a florecer. Mis hijos, Carlos y Sofía, siempre se consideraron mis protectores. Después de la muerte de mi marido, asumieron el papel con una seriedad que a veces me asfixiaba. Eran buenos hijos, a su manera. Una manera que implicaba gestionar mis finanzas,
cuestionar mis decisiones y, en general, tratarme como a una niña grande y testaruda. Carlos era el cerebro de la operación, abogado, casado con una mujer igualmente práctica llamada Isabel, padre de 2 adolescentes que apenas me miraban, inmersos en sus móviles. Para Carlos, todo era un problema que resolver o un riesgo que calcular. Mi viudez era un pasivo, mi casa grande, un activo mal gestionado, mi soledad, una variable que podría llevar a malas decisiones. Me llamaba todos los miércoles, puntualmente a las 7 de la tarde. La conversación era siempre la misma, una lista de verificación. Mamá, ¿cómo estás? ¿Te has tomado las pastillas de la tensión? ¿Has cerrado las puertas con llave? ¿No le has abierto a extraños? Yo respondía con monosílabos, sintiéndome como una testigo en un interrogatorio. Cualquier desviación del guión era recibida con sospecha. Cuando mencioné, de pasada, que el jardín estaba bonito, él preguntó de inmediato, ¿ese jardinero sigue yendo por ahí? Vigílalo, mamá. Nunca se sabe. No lo dejes entrar en casa. Mentí. Dije que solo se quedaba en el patio. La mentira me supo amarga en la garganta, pero fue un pequeño acto de rebelión, una valla que erigía alrededor de mi jardín secreto. Sofía era diferente. Ella era la ministra de las emociones, casada con Ricardo, un buen hombre, pero dominado por ella, madre de una dulce niña de 10 años, la pequeña Lupita, mi nieta favorita. Sofía no usaba la lógica fría de Carlos, usaba la culpa. Sus armas eran suspiros, miradas preocupadas y frases que empezaban con «Mamá, yo solo quiero tu bien». Me visitaba cada 2 semanas, trayendo táperes con comida sana, sin sal, sin sabor, y un aluvión de consejos no solicitados. «Mamá, ¿no es esa falda demasiado colorida para tu edad?», decía, mirando de reojo la falda de flores que había comprado en el mercado de artesanías. «Mamá, ¿no crees que deberías ir a un grupo de la tercera edad en la iglesia? Para distraerte, conocer a gente de tu edad. Gente de tu edad». La frase me irritaba, como si, al pasar de los 65, una entrara en un club exclusivo de personas que solo hablan de enfermedades y del precio de los medicamentos. Durante una de sus visitas, Emiliano estaba en el patio, plantando unos esquejes de lavanda cerca de la ventana de la cocina. Sofía lo observó con los brazos cruzados, los labios fruncidos. «Parece muy a sus anchas», comentó. «Es un buen trabajador, Sofía». «Lo sé, mamá, pero no sé. Ricardo me dijo que tenemos que tener cuidado. Hay hombres que se aprovechan de señoras solas». La palabra señora sola me dolió. Así era como me veían, una presa fácil, una viejita solitaria y vulnerable. Ese día, Sofía insistió en pagarle a Emiliano ella misma. Lo llamó, le entregó el dinero con la punta de los dedos, como si él estuviera sucio, y le dijo con una falsa dulzura: «Muchas gracias por su trabajo. Ya puede irse. Mi madre va a descansar». Vi la humillación en el rostro de Emiliano. Él solo asintió, recogió sus herramientas y se fue sin mirarme. El gesto de Sofía fue una demarcación de territorio. Estaba dejando claro que él era el empleado y yo, la patrona incapaz. Cuando ella se fue, después de otra hora de recomendaciones, fui al cantero de lavanda. El olor era relajante, pero yo me sentía furiosa con mis hijos por verme como una inválida, furiosa conmigo misma por permitir que lo hicieran. Me querían, lo sé, pero su amor era una jaula de oro, y, por primera vez, sentía un deseo desesperado de encontrar la llave y volar lejos, aunque mis alas estuvieran viejas y cansadas. No lo sabía, pero la puerta de la jaula estaba a punto de abrirse de par en par. La vida tiene una forma irónica de ponernos a prueba. Unas semanas después de la visita de Sofía, estaba en el mercado de artesanías, un laberinto de colores, olores y sonidos. Era mi paseo semanal, un ritual para sentirme conectada con la ciudad. Compraba mis verduras, un trozo de queso fresco, y me gustaba pasear por los puestos de cerámica, soñando con los colores que un día quise pintar. Ese día, el suelo estaba resbaladizo por un mango que alguien había dejado caer. No lo vi. Mi pie resbaló y el mundo giró. Sentí mi cuerpo perder el equilibrio, la certeza del dolor de la caída. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero el impacto nunca llegó. En su lugar, sentí unos brazos fuertes que me sujetaban, amparándome antes de que golpeara el suelo de piedra. Abrí los ojos y me encontré con el rostro preocupado de Emiliano. «¡María! ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?» Estaba allí, por casualidad, comprando semillas.
Su presencia fue tan inesperada y tan providencial que me pareció un pequeño milagro. Me ayudó a sentarme en un banco cercano, su mano todavía sujetando mi brazo con firmeza, como si temiera que fuera a romperme. Estoy bien, solo ha sido un susto, dije, con el corazón aún desbocado. ¿Seguro? ¿Puedes mover el pie? Se arrodilló frente a mí, en medio del bullicioso mercado, y tocó suavemente mi tobillo. Su tacto era profesional, pero cuidadoso. Sentí un escalofrío. Un hombre no se arrodillaba a mis pies desde que Armando me pidió matrimonio, y aquello fue más una formalidad que un acto de devoción. Creo que solo me lo he torcido un poco, pero me duele. No te preocupes, te llevo a casa. Insistió en llevar mi cesta de la compra. Me ofreció su brazo para apoyarme, y caminó despacio a mi lado, a mi ritmo, por las calles empedradas. Me sentí avergonzada, dependiente, pero también me sentí cuidada, de una forma que no me había sentido en mucho tiempo. Cuando llegamos a casa, me ayudó a sentarme en el sofá, trajo un cojín para que apoyara el pie y fue a la cocina a preparar una bolsa de hielo. Se movía por mi casa con una familiaridad que debería haberme asustado, pero que, en cambio, me reconfortaba. Tienes que mantener el pie en alto, dijo, acomodando el cojín. ¿Quieres que llame a tus hijos? No. La palabra salió más rápido y más fuerte de lo que pretendía. No, por favor. Armarán un escándalo. Querrán llevarme al hospital. Dirán que ya no puedo salir sola. Por favor, Emiliano, no llames. Me miró, y vi comprensión en sus ojos. No cuestionó, solo asintió. Está bien, María, pero no puedes quedarte sola. Me quedo aquí hasta que te sientas mejor. Y se quedó. Me preparó una infusión de manzanilla, calentó la sopa que tenía en la nevera para mi cena, y se sentó en una silla cercana, leyendo un periódico viejo que encontró en el salón. No hablamos mucho. No era necesario. Su presencia era suficiente. Era un silencio cómodo, un silencio que llenaba, en lugar de vaciar. Al anochecer, el dolor en mi tobillo había disminuido. Ya estoy mejor, Emiliano. Puedes irte. Tu familia debe de estar esperándote. Yo no tengo a nadie esperándome, María, dijo en voz baja sin mirarme. Mi casa es solo una casa. Aquellas palabras flotaron en el aire, cargadas de una soledad que yo conocía muy bien. En ese momento, algo cambió entre nosotros. La línea que separaba la amistad de algo más empezó a borrarse. Ya no era solo el jardinero, era el hombre que me había sujetado cuando caí, literal y metafóricamente. Era el hombre que entendía mi deseo de independencia y mi miedo a la sobreprotección de mis hijos. Era un hombre tan solitario como yo. Cuando finalmente se fue, tarde en la noche, me quedé en el sofá, mirando la puerta cerrada. El olor a manzanilla y tierra todavía estaba en el aire. Me dolía el tobillo, pero mi corazón se sentía extrañamente cálido. La caída en el mercado había sido un accidente, pero lo que estaba sucediendo dentro de mí no lo era. Era una elección peligrosa, quizá imprudente. Pero por primera vez, parecía ser una elección solo mía. Después del incidente en el mercado, la dinámica entre Emiliano y yo cambió sutilmente. Había una nueva ternura en sus gestos, una nueva profundidad en su mirada. Empezó a venir a mi casa incluso los días que no le tocaba trabajar, con la excusa de revisar mi tobillo o de traerme un pan dulce de una panadería que le gustaba. Me descubría esperándolo. Me arreglaba el pelo, me ponía un poco de pintalabios, cosas que no hacía desde que Armando vivía, y aún así, lo hacía por obligación. Ahora, lo hacía por voluntad de sentirme guapa de nuevo, viva. Un sábado por la tarde, apareció con 2 entradas en la mano. Hay un concierto de guitarra en la plaza esta noche, en el jardín Allende. Pensé que tal vez tú, querrías ir. Mi corazón dio un brinco. ¿Salir por la noche? ¿A un concierto? Parecía algo de otra vida. No sé, Emiliano. Podemos sentarnos en un banco más alejado. Si te cansas, volvemos. Por favor, María. La noche está preciosa. La forma en que dijo mi nombre, la súplica en su voz, no pude negarme. La noche estaba realmente preciosa. El cielo de San Miguel era un terciopelo oscuro salpicado de estrellas, y las luces de la parroquia de San Miguel Arcángel daban un brillo dorado a todo. Nos sentamos en un banco de hierro forjado, escuchando las melodías melancólicas de la guitarra española. Había parejas de novios a nuestro alrededor, turistas haciendo fotos, familias paseando, y estábamos nosotros, una pareja improbable, separada por casi 30 años de edad y por un abismo social. Pero aquella noche
Nada de eso importaba. De vuelta, caminando despacio por las calles silenciosas, me cogió de la mano. No fue un gesto de apoyo, como el día de la caída. Fue diferente. Su mano era grande y cálida, envolviendo la mía, que era pequeña y fría. No dijimos nada. Solo caminamos, cogidos de la mano, y el simple contacto de nuestra piel decía más que cualquier palabra. Cuando llegamos a mi puerta, no quería que la noche terminara. ¿Quieres entrar a tomar un café?, pregunté, con la voz un poco temblorosa. Dudó un momento y luego asintió. Dentro de casa, la atmósfera estaba cargada de una electricidad que nunca antes había sentido. Mientras preparaba el café, sentía su mirada en mí. Cuando me di la vuelta para entregarle la taza, estaba de pie muy cerca. «María», empezó, con la voz ronca. Puso la mano en mi rostro, su pulgar acariciando mi mejilla arrugada. Esperaba sentir repulsión de mí misma, vergüenza de mi cuerpo envejecido. Pero, bajo su tacto, no me sentí vieja. Me sentí mujer. Se inclinó y me besó. Fue un beso vacilante al principio. Luego se volvió más profundo, lleno de una añoranza que parecía venir de toda una vida de soledad. No fue el beso torpe y rápido de un adolescente, ni el beso rutinario de un largo matrimonio. Fue un beso de descubrimiento. Un beso que decía, «Te veo». Aquella noche, Emiliano no se fue, y por primera vez en más de una década, no dormí sola. Acostarme junto a un cuerpo cálido, sentir el ritmo de otra respiración en la oscuridad, fue a la vez extraño y maravilloso. No hubo pasión febril, sino una ternura inmensa, una conexión de dos pieles que anhelaban el contacto, de dos almas que reconocieron la una en la otra la misma hambre de afecto. Tenía miedo, un miedo paralizante. Miedo de lo que dirían los demás, de lo que harían mis hijos. Miedo de estar cometiendo el mayor error de mi vida. Pero, al mismo tiempo, sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por la ventana y el olor a café recién hecho. Emiliano estaba en la cocina, sin camisa, preparando el café, como si hiciera aquello todos los días. Me sonrió, una sonrisa genuina, sin vergüenza ni arrepentimiento. «Buenos días, María». En ese momento, mirándolo, supe que había cruzado un punto sin retorno. Había abierto no solo la puerta de mi casa, sino la puerta de mi corazón, y no tenía ni idea del vendaval que estaba a punto de entrar. Los meses siguientes fueron un secreto dulce y peligroso. Emiliano se convirtió en una presencia constante en mi vida, pero discreta. Para los vecinos, seguía siendo el jardinero. Para mis hijos, en nuestras conversaciones telefónicas, todo seguía normal, pero para mí, nada era normal. Todo era nuevo. Me sentía rejuvenecida. Había un brillo en mis ojos, una ligereza en mi paso. Empecé a usar las faldas de colores que Sofía desaprobaba, a recogerme el pelo con una peineta de plata que llevaba años guardada. Estaba redescubriendo a la mujer que existía bajo las capas de viudez y vejez. Emiliano era la personificación de la delicadeza. Nunca exigió nada. Nunca insinuó ningún interés en mi dinero o en mi casa. Al contrario, a menudo intentaba rechazar el pago por su trabajo en el jardín, diciendo que lo que teníamos era diferente. Yo insistía en pagar, para mantener las cosas claras, al menos en apariencia. Nuestra intimidad era un refugio, un lugar donde la edad, el tiempo y el mundo exterior no existían. Con él, no me sentía de 69 años. Me sentía deseada, amada. Admiraba las marcas del tiempo en mi cuerpo, las arrugas, las canas, como si fueran un mapa de mi vida. «Eres preciosa, María», susurraba, y por primera vez casi me lo creía. Pero el cuerpo, ay, el cuerpo, no olvida su edad. Tiene su propio calendario, sus propias reglas, y el mío estaba empezando a comportarse de manera extraña. Primero vino el cansancio, un cansancio profundo, que me dejaba exhausta ya a media tarde. Lo atribuía a la edad. «Me estoy haciendo vieja», me decía a mí misma. Después vinieron las náuseas, oleadas de malestar por la mañana, que me hacían arrugar la nariz ante el olor del café que tanto amaba. Debe de ser algo que comí, pensaba, culpando al queso del mercado. Y luego, lo más extraño de todo, el silencio de mi ciclo menstrual. Ya llevaba casi 20 años en la menopausia. Era un capítulo cerrado, un libro clausurado, pero la ausencia de algo que ya no existía me dejó inquieta. Ignoré las señales. Mi mente se negaba a conectar los puntos. Era ilógico, imposible. Una mujer de mi edad no se queda embarazada.
Es una ley de la naturaleza. Leía sobre anomalías médicas, sobre milagros, pero eso les pasaba a otros, en lugares lejanos, no a mí, María del Rosario Valdés, en San Miguel de Allende. Emiliano notó el cambio antes que yo. ¿Estás bien, María? Andas pálida. Es solo el calor. Le quitaba yo importancia. Pero la mentira se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. Mis pechos estaban sensibles, doloridos. Ciertos olores me provocaban arcadas. Comía cosas extrañas, como pepinillos con helado de vainilla, un cliché de telenovela que me parecía ridículo. La negación es una fortaleza cómoda. Me encerré en ella, negándome a enfrentar la posibilidad, por muy remota que fuera. Sería más fácil creer que tenía una enfermedad grave que aceptar la verdad que mi cuerpo estaba gritando. La gota que colmó el vaso fue un domingo, durante la misa. Estaba sentada en el banco de madera de la iglesia, el olor a incienso y cera de vela llenando el aire. De repente, un mareo abrumador se apoderó de mí. El sermón del padre se convirtió en un zumbido distante. Las imágenes de los santos en las paredes comenzaron a girar. Tuve que agarrarme al banco de delante para no desmayarme. Conseguí salir de la iglesia antes de que nadie se diera cuenta. Caminé a casa, con las piernas temblorosas, el corazón latiendo descontroladamente en el pecho. Me paré frente al espejo del pasillo, el mismo espejo que reflejó mi vestido de novia, mi barriga de embarazada de Carlos y Sofía, mis arrugas de luto. Miré a la mujer en el espejo, una mujer de 69 años, de pelo blanco y rostro marcado por el tiempo, y por primera vez me permití hacer la pregunta imposible. ¿Será que...? El miedo era tan grande, tan abrumador, que casi me asfixió. Pero por debajo del miedo había otra cosa. Una chispa de curiosidad, de asombro. La vida, que yo creía que estaba en su capítulo final, parecía estar gastándome una broma, escribiendo un giro argumental que nadie, y mucho menos yo, podría haber previsto. Aquella tarde fui a la farmacia. Con el corazón en un puño, compré la prueba de embarazo más sencilla que encontré, escondiéndola en el fondo de mi bolso como una adolescente culpable. La fortaleza de la negación estaba a punto de derrumbarse. Hacerse una prueba de embarazo a los 69 años es una experiencia surrealista. Me sentí una impostora, una actriz en una obra de teatro del absurdo. Seguí las instrucciones de la caja con las manos temblorosas, el plástico del pequeño dispositivo frío contra mi piel. Después, lo puse sobre el lavabo del baño y esperé. Fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Esperaba un resultado negativo, claro. Esperaba sentir un alivio inmenso, reírme de mi propia tontería y tirar la prueba a la basura. Pero, cuando miré, vi las 2 líneas, tenues, pero inconfundibles. Positivo. Mi primer instinto fue el mismo de aquella fatídica mañana en la cocina. Reír. Una risa histérica, al borde de las lágrimas. Era una broma. Tenía que serlo. Hice la segunda prueba que venía en la caja. El resultado fue el mismo. El suelo del baño pareció desaparecer bajo mis pies. Me senté en el borde de la bañera, con la cabeza entre las manos, intentando respirar. Embarazada, de Emiliano, a los 69 años. La realidad de la situación cayó sobre mí como una avalancha. Mis hijos, Carlos, Sofía. Su reacción sería catastrófica. La vergüenza, el escándalo, toda la ciudad comentando. La vieja Valdés se ha vuelto loca. La ha engañado el jardinero. La voz de Carlos, llena de desprecio, ya resonaba en mi cabeza. Timador de viejas. Pensé en no contárselo a nadie, en resolverlo sola. La palabra aborto flotó en mi mente, oscura y pesada. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y tendría el valor? Era una vida imposible, un milagro biológico, pero aún así, una vida. Una parte de mí y una parte de Emiliano. Pasé el resto del día y la noche siguiente en una niebla de pánico y confusión. No pude comer, no pude dormir, con cada punzada en mis pechos, con cada oleada de náuseas. El recordatorio estaba ahí. No era un sueño. Tenía que contárselo a Emiliano. Era lo más justo, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si reaccionaba mal? ¿Si pensaba que lo estaba engañando? ¿Que era una trampa para atraparlo? ¿Y si simplemente desaparecía, asustado por la enormidad de la situación? No lo culparía. ¿Qué hombre de 41 años quiere tener un hijo con una mujer que tiene edad para ser su abuela? Vendría el martes, como siempre. Tenía menos de 24 horas para encontrar el valor. El martes por la mañana estaba hecha un desastre. Apenas había dormido.
y mi rostro en el espejo parecía haber envejecido 10 años. Cuando llegó, sonriendo, con un plantón de hierbabuena en la mano, se me encogió el corazón. «Buenos días, María. Le he traído para su té». No pude devolverle la sonrisa. «Emiliano, tenemos que hablar». Se dio cuenta de la seriedad en mi tono. Su sonrisa desapareció. «¿Ha pasado algo?» «Está pálida». Lo llevé a la cocina y le pedí que se sentara. Me sudaban las manos. Caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarme quieta. «María, me estás asustando». Respiré hondo y me paré frente a él. No podía mirarlo a los ojos. Fijé la mirada en el patrón de las baldosas del suelo. «Emiliano, yo no sé cómo decir esto». Saqué las 2 pruebas de embarazo del bolsillo de mi delantal y las puse sobre la mesa, frente a él. El silencio que siguió fue absoluto. Me arriesgué a mirarlo. Estaba mirando las pruebas, con el ceño fruncido. Luego, me miró a mí, confundido. «¿Qué es esto? ¿Es de su nieta?» La inocencia de la pregunta era casi cómica. «No, Emiliano. No es de Lupita». Mi voz era un hilo. «Son míos». Tardó un segundo en procesar la información. Vi nacer la comprensión en sus ojos, seguida de un profundo shock. Se puso blanco, más pálido de lo que nunca lo había visto. «¿Suyos? Pero, ¿cómo? Usted, nosotros...» Tartamudeaba, sin poder formar una frase. Me preparé para lo peor, para la negación, la acusación, la huida. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo se quedó allí, mirándome, mientras 2 gruesas lágrimas corrían por su rostro quemado por el sol. Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. Un abrazo apretado, desesperado. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Hundió el rostro en mi hombro y lo oí sollozar. «Un hijo», susurró, con la voz quebrada. «María, ¿vamos a tener un hijo?» No era una acusación. Era una pregunta llena de asombro y... ¿alegría? No podía creerlo. Me aparté un poco para mirarle a la cara. «¿No estás enfadado? ¿No estás asustado?» «¿Asustado?» Se rió, una risa mojada de lágrimas. «María, estoy aterrorizado. Pero perdí a mi primer hijo. Creí que nunca más tendría la oportunidad de ser padre. Esto es un milagro». Puso la mano en mi vientre, con una reverencia que me conmovió. Un milagro nuestro. En ese momento, todo mi miedo a mis hijos, a la ciudad, al mundo, pareció pequeño. La reacción de Emiliano no fue la que yo temía, fue la que ni siquiera me atrevía a soñar. No vio un problema, vio un regalo. El camino por delante seguía siendo aterrador e incierto, pero por primera vez supe que no tendría que recorrerlo sola. Tenía un aliado, y eso marcaba toda la diferencia. A pesar del alivio que me trajo la reacción de Emiliano, la realidad seguía siendo aterradora. Una prueba de farmacia era una cosa, la confirmación médica era otra, y la cuestión de mi salud era una nube negra que se cernía sobre nosotros. «Tenemos que ir a un médico, María», dijo Emiliano, con una seriedad que nunca le había visto. «Necesitamos saber si todo está bien. Contigo, con el bebé». La idea me aterrorizaba. El doctor Morales era el médico de nuestra familia desde hacía 30 años. Atendió el parto de Lupita, mi nieta. Controlaba mi hipertensión. ¿Cómo podía mirarlo a la cara y decirle: «Doctor, creo que estoy embarazada a los 69 años»? Me sentiría ridícula. Pero Emiliano insistió, con una calma firme. Él mismo concertó la cita. Y, el jueves siguiente, allí estábamos, en la sala de espera de la consulta, sentados uno al lado del otro. Me sentía como una fugitiva. Cada vez que otra paciente nos miraba, estaba segura de que lo sabían, de que nos estaban juzgando. Emiliano me sostenía la mano, su pulgar haciendo círculos tranquilizadores en mi piel. «¿Señora Valdés?», llamó la enfermera. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Emiliano se levantó conmigo. «¿Puede entrar?», le pregunté a la enfermera, con voz débil. Nos miró, un poco sorprendida, pero asintió. El doctor Morales era un hombre canoso, con gafas y aire paternal. Me conocía desde que yo era una mujer de mediana edad. «María, qué buena sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? ¿La tensión está bajo control?» No pude hablar. Fue Emiliano quien habló, con voz firme. «Doctor, creemos que María puede estar embarazada». El doctor Morales dejó de escribir en mi historial. Se quitó las gafas, las limpió lentamente y se las volvió a poner. Miró de Emiliano a mí, y de nuevo a Emiliano. Había una expresión de total incredulidad en su rostro. «¿Embarazada?» «María, con todo el respeto, llevas en la menopausia. Casi 20 años», completé. «Lo sé, doctor. Parece una locura».
Le conté sobre los síntomas, sobre las pruebas de farmacia. Escuchó pacientemente, la mandíbula cayendo un poco más con cada síntoma que describía. Bueno, dijo finalmente, solo hay una forma de estar seguros. Me examinó, pidió un análisis de sangre y, por último, nos llevó a la pequeña sala de ultrasonidos. La sala estaba oscura y fría. Me acosté en la camilla, el papel crujiendo bajo mi cuerpo. Emiliano se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. El doctor Morales aplicó el gel frío en mi vientre. Contuve la respiración. Movió el transductor, con los ojos fijos en la pantalla en blanco y negro. El silencio era tenso. Me preparé para la noticia de que era un tumor, un quiste, cualquier cosa, menos lo que temía y, secretamente, deseaba. Y entonces, un sonido rápido, rítmico, llenando la sala. Tum tum, tum tum, tum tum. Dios mío, susurró el doctor Morales, incrédulo. Giró la pantalla para que pudiéramos ver. Y allí estaba, una pequeña mancha palpitante, un borrón de vida. Eso es el corazón, dijo el médico con la voz embargada de asombro. Según mis cálculos, estás de unas 8 semanas. María, llevo 40 años ejerciendo la medicina. Nunca he visto nada parecido. Esto es médicamente inexplicable. 1 entre 1000 millones. Emiliano soltó un sollozo a mi lado. Miré aquella pequeña luz parpadeante en la pantalla y sentí una oleada de emoción tan fuerte que me dejó sin aliento. Ya no era una idea, una posibilidad. Era real. Había un corazón latiendo dentro de mí. El doctor Morales se recompuso, su expresión cambiando del asombro a la preocupación profesional. María, tengo que ser sincero contigo. Un embarazo a esta edad es de altísimo riesgo. Para ti y para el bebé. Tu tensión, la edad de tus óvulos, el riesgo de complicaciones. La lista es larga. Tendremos que vigilarte muy de cerca. La lista de riesgos que desgranó era aterradora. Preeclampsia, diabetes gestacional, anomalías cromosómicas. Escuchaba las palabras, pero mi mente estaba fija en el sonido de aquel pequeño corazón. Cuando salimos de la consulta, el sol del mediodía parecía más brillante. El mundo parecía diferente. Emiliano me abrazó allí mismo, en la acera, sin importarle quién estuviera mirando. Hemos oído el corazón, María. Lo hemos oído. Estaba radiante, como un niño que acaba de recibir el mejor regalo del mundo. Al ver la alegría pura en su rostro, sentí crecer mi propio coraje. Los riesgos eran reales. El camino sería difícil. Pero aquel pequeño sonido, tum, 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 era la prueba de que la vida, a veces, ignora todas las reglas. El problema era que el mundo fuera de aquella sala de ultrasonidos no las ignoraba, y la primera tormenta estaba a punto de llegar. La tormenta llamada Carlos y Sofía. El enfrentamiento con Carlos, aquella mañana en la cocina, fue solo el primer temblor. El verdadero terremoto llegó el sábado siguiente. Sabía que tenía que contárselo a Sofía antes de que lo hiciera Carlos, con su manera brutal y sin tacto. La llamé y le pedí que viniera a San Miguel, sola. Es importante, le dije. Llegó el sábado, trayendo a Lupita, su hija. Se me encogió el corazón. No quería que la niña oyera la conversación que estaba por venir. Le pedí que fuera a jugar al patio mientras yo hablaba con su madre en la cocina. Sofía estaba recelosa. ¿Qué pasa, mamá? Pareces nerviosa. Me llamó Carlos. Dijo que estabas rara. La senté a la mesa, en el mismo sitio donde se había sentado Carlos. Le serví un vaso de horchata. Sofía, hija mía, tengo que contarte algo. Y necesito que me escuches con el corazón abierto. Se lo conté todo. Sobre Emiliano, sobre cómo nuestra amistad se transformó en algo más, sobre los síntomas, las pruebas, la visita al doctor Morales, sobre el corazón que oí latir. Al principio, me escuchaba con expresión de confusión, después, de horror. Cuando terminé, estaba pálida, con los ojos desorbitados. No, susurró. Mamá, no. Dime que es mentira. Dime que Carlos lo entendió todo mal. Es la verdad, Sofía. Se levantó de un salto, derribando el vaso de horchata, que se hizo añicos en el suelo, el líquido blanco esparciéndose como una mancha de leche. ¿Verdad? ¿Qué verdad, mamá? ¿Que tú, a los 69 años, tienes un lío con el jardinero y ahora crees que estás embarazada? ¿Te has vuelto loca? Es la menopausia tardía, un tumor, cualquier cosa. Pero no eso. El médico lo confirmó, Sofía. Vi la ecografía. Aquellas palabras parecieron romper algo dentro de ella. Empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de empatía. Eran lágrimas de rabia, de vergüenza. ¿Cómo has podido hacernos esto?
A nosotros. ¿Qué va a decir la gente? Mis amigos, los padres de los compañeros de Lupita, mi suegra. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en tu familia? El dolor de aquellas acusaciones era físico. No preguntó cómo me sentía, si tenía miedo. Su preocupación era la apariencia, el estatus social, y, como si hubiera sido planeado, sonó el timbre. Era Carlos, e Isabel, su esposa. No había respetado mi petición. Había convertido aquello en un tribunal familiar. Entraron en la cocina, con los rostros cerrados como una tormenta. Carlos ni siquiera me saludó. «¿Así que ya se lo has contado?», dijo, mirando el rostro lloroso de Sofía. «¿Le has contado tu locura?» «Carlos, por favor», empecé. «No, mamá. Basta de por favor. Hemos venido a devolverte a la realidad. Isabel ha hablado con un amigo nuestro, que es psiquiatra. Dice que, a veces, las mujeres mayores, solas, pueden desarrollar delirios. Delirios». La palabra me dejó sin aliento. No solo pensaban que me estaban engañando, pensaban que estaba loca. Y ese hombre, ese Emiliano, continuó Carlos, paseando de un lado a otro como un fiscal en el tribunal. Lo hemos investigado. No tiene nada. Un divorciado de Oaxaca, sin un céntimo en el bolsillo. Es obvio lo que quiere. Vio a una viuda solitaria, con una buena casa. Es el timo más viejo del mundo. Y tú has caído. Él no es así, grité, mi voz finalmente quebrándose. No lo conocéis. ¿Y tú sí?, se burló Isabel, hablando por primera vez, con su voz fina y venenosa. ¿Desde hace cuánto, suegra? ¿Unos meses? ¿Y ya le has entregado tu confianza, tu reputación y, por lo visto, tu cuerpo? Sentí que la sangre me subía al rostro. La humillación era insoportable. Te damos a elegir, mamá, dijo Carlos, parándose frente a mí, con la voz baja y fría. O le pones fin a esta situación. Inmediatamente. Te ayudamos a encontrar una clínica. Nadie se enterará jamás. Y echas a ese hombre. O bien, puedes olvidarte de nosotros, de mí, de Sofía, de tus nietos. El ultimátum flotaba en el aire, cruel y definitivo. Me estaban pidiendo que eligiera entre ellos y la vida que crecía dentro de mí, entre el honor de la familia y mi propia verdad. Lupita entró en la cocina en ese momento, atraída por los gritos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué llora mamá?». Sofía corrió hacia ella, la cogió de la mano y la arrastró fuera. «Vámonos, hija. La abuela no está bien». Miré los rostros de mis hijos. No había amor allí, solo rabia y decepción. No eran mis protectores, eran mis carceleros. «La elección es tuya, mamá», dijo Carlos, antes de darse la vuelta y salir, dando un portazo. Me quedé sola en la cocina, con el olor a horchata agriándose en el aire caliente, los trozos de cristal en el suelo. Habían trazado una línea en la arena, y yo sabía, con una dolorosa certeza, de qué lado tenía que estar. San Miguel de Allende es una ciudad mágica, pero también es un pañuelo, un lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y donde un secreto tiene la vida útil de una mariposa. La noticia de mi locura no se filtró, explotó. No sé cómo empezó. Tal vez Sofía se desahogó con una amiga de confianza. Tal vez Carlos lo comentó con un colega. El caso es que, en menos de una semana, me convertí en la comidilla de la ciudad. El cambio fue sutil al principio. Las miradas en la panadería que duraban un segundo más. El silencio repentino cuando entraba en la carnicería. Las vecinas que antes se paraban a charlar. Ahora solo me daban un buenos días apresurado y desviaban la mirada. Me sentí como si llevara un cartel invisible colgado del cuello, con la palabra escándalo, escrita en letras mayúsculas. Después vinieron los susurros. Los oía en el mercado, detrás de los puestos de fruta. Es la viuda Valdés. Pobrecita, ha perdido el juicio. Dicen que es el jardinero, un muchacho mucho más joven. Qué vergüenza para los hijos, gente tan distinguida. Cada susurro era como una pequeña piedra lanzada contra mí. Intentaba ignorarlos, mantener la cabeza alta, pero era difícil. Yo, que siempre había sido una figura respetada en la comunidad, la mujer discreta y correcta, ahora era vista como una vieja decrépita y sin moral. La peor parte era la iglesia. Siempre había encontrado consuelo en la misa del domingo, pero ahora, sentarme en aquel banco era una tortura. Sentía las miradas quemándome la espalda. Incluso el padre Miguel, que me conocía desde niña, me miró con lástima y desaprobación durante el sermón. Después de la misa, me llamó aparte. «María, hija mía,
He oído unos rumores. Espero que no sean verdad. Reza, María. Pídele a Dios claridad y decencia. Decencia. La palabra me ofendió profundamente. ¿Qué había de indecente en amar? ¿En generar una vida? Emiliano sufría tanto como yo, quizá más. Los otros jardineros y trabajadores del vecindario lo miraban con una mezcla de burla y envidia. Lo llamaban aprovechado, gigoló. Llegaba a mi casa con el rostro sombrío, los hombros encorvados bajo el peso del juicio. No lo entienden, María, decía, con la voz llena de frustración. Creen que estoy contigo por tu dinero. No te ven. A ti. Deja que hablen, Emiliano. Lo que importa es lo que nosotros sabemos. Pero era más fácil decirlo que sentirlo. La presión era constante, asfixiante. Me sentía aislada, como si estuviéramos en una pequeña isla, y el mar de desaprobación subiendo a nuestro alrededor. Pero, en medio de ese mar, hubo un bote salvavidas. Una tarde, sonó el timbre. Dudé en abrir, esperando otra mirada de lástima o un comentario malicioso. Pero era Elena, mi vecina de al lado, una mujer de mi edad, también viuda, pero con un espíritu más libre. «María, ¿puedo entrar?», dijo, con una sonrisa amable. Entró y me entregó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Te he traído un regalo». Abrí el paquete. Dentro había un par de patucos de bebé, tejidos en lana blanca. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Elena, ¿tú lo sabes?». «Querida, hasta los perros callejeros de San Miguel lo saben», dijo, con una carcajada. «Y he venido a decirte una cosa. Al diablo con lo que piensen». Me abrazó. Fue el primer gesto de aceptación que recibí de alguien fuera de mi pequeño mundo con Emiliano. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, María?», continuó sujetando mis manos. «Nos estás dando a todas nosotras, las viejitas de esta ciudad, una lección de que la vida no se acaba a los 60. Estás siendo valiente, y te admiro por ello». Las palabras de Elena fueron como un bálsamo en mi alma herida. No me juzgó, me celebró. «Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, no dudes en llamarme, aunque solo sea para maldecir al mundo juntas». Cuando Elena se fue, sostuve los patucos blancos en mis manos. Eran tan pequeños, tan llenos de promesa. Eran la prueba de que, incluso en medio del coro de críticas, una sola voz de apoyo podía marcar toda la diferencia. El mundo podía estar en nuestra contra, pero no estábamos completamente solos, y eso me dio la fuerza para continuar. Pensé que el ultimátum de mis hijos y el ostracismo de la ciudad eran lo peor que podía pasar. Estaba equivocada. Carlos, con su mente de abogado, decidió que la guerra emocional no era suficiente. Pasó a la guerra legal. Unas 2 semanas después del enfrentamiento en mi cocina, un hombre de traje llamó a mi puerta. Se presentó como un oficial de justicia y me entregó un sobre marrón, grueso e intimidante. «Una notificación para usted, doña Valdés». Se me heló el corazón. Abrí el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había un montón de documentos legales, llenos de jerga que apenas comprendía, pero algunas palabras destacaban: acción de interdicción, incapacidad civil, curatela provisional. Era una demanda presentada por Carlos y Sofía Valdés, mis hijos, pidiendo a un juez que me declarara mentalmente incapaz de gestionar mis propios bienes y mi propia vida. Alegaban que sufría de senilidad y vulnerabilidad psicológica, siendo burdamente manipulada por un tercero con intenciones fraudulentas, Emiliano. Pedían que Carlos fuera nombrado mi curador, lo que significaba que él tendría control total sobre mi dinero, mi casa, mis decisiones. Leí los papeles, sentada a la mesa de la cocina, y sentí que me faltaba el aire. No era solo una traición, era una aniquilación. No solo querían controlarme, querían borrar mi identidad, convertirme legalmente en una no persona. El documento estaba lleno de pruebas de mi supuesta locura. La declaración de una vecina chismosa que dijo que yo hablaba sola en el jardín. Estaba cantándole a las plantas. La mención de mi caída en el mercado como prueba de mi fragilidad física y mental. Y, la más cruel de todas, una declaración de Sofía diciendo que estaba obsesionada con un embarazo fantasioso, un claro síntoma de delirio. Estaban usando el propio embarazo, la cosa más real que me estaba pasando, como la principal evidencia de mi locura. Cuando Emiliano llegó esa tarde y me encontró llorando sobre los papeles, su reacción fue de una furia silenciosa. Leyó los documentos, su rostro convirtiéndose en una máscara de piedra. «Desgraciados», susurró. «Perdone la palabra, María, pero es lo que son.
No les importas, solo les importa la herencia. ¿Qué voy a hacer, Emiliano? No entiendo de esto. Ellos tienen abogados, dinero. Yo no tengo nada. Tienes la verdad, María, y me tienes a mí. Esa misma tarde, me llevó al único abogado que conocía en la ciudad, un señor llamado licenciado Benítez, que tenía un pequeño y polvoriento despacho cerca de la plaza principal. Era conocido por defender las causas de los pobres, de los trabajadores. El licenciado Benítez, un hombre bajo y calvo, con gafas gruesas, escuchó mi historia con atención, leyendo cada página de la demanda. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró con ojos cansados, pero amables. Doña María, esto es lo que llamamos violencia patrimonial, y es más común de lo que se imagina. Sus hijos están intentando quitárselo todo, usando su edad en su contra, pero han cometido un error. ¿Cuál? Pregunté con un hilo de esperanza. La han subestimado. Nos explicó el proceso. Tendríamos que contestar a la demanda, presentar pruebas de mi lucidez. Eso significaría pasar por una evaluación psiquiátrica forense, testificar frente a un juez, exponer toda mi vida privada. Sería una batalla agotadora y humillante. ¿Y el embarazo? Pregunté. Dicen que es un delirio. Entonces, vamos a demostrar que no lo es. El informe del doctor Morales y las ecografías serán nuestra mejor arma. Un juez no puede ignorar una prueba médica tan contundente. Han intentado usar la verdad como una mentira, y eso se volverá en su contra. Salí del despacho del licenciado Benítez, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mis hijos habían declarado la guerra, una guerra sucia, librada con papeles y leyes que yo no entendía, pero no iba a rendirme. Querían silenciarme, borrarme, pero no sabían que, dentro de mí, una nueva vida estaba creciendo, y por esa vida y por la mía propia, iba a luchar con todas las fuerzas que me quedaban. Los días que siguieron a la notificación judicial fueron los más sombríos. La amenaza de perder mi casa, mi autonomía, todo lo que tenía, era una nube constante sobre mi cabeza. Dormía mal, me despertaba con el corazón encogido por la ansiedad. Las náuseas matutinas se mezclaban con las náuseas del miedo. Emiliano hacía lo que podía para animarme. Me traía flores, me preparaba infusiones, me contaba historias divertidas de su infancia, pero él también estaba tenso. La acusación de ser un timador le hería profundamente. Empezó a buscar otros trabajos de jardinería, para demostrar que no dependía de mí. Necesito que lo vean, María. Necesito que el juez vea que no estoy contigo por tu dinero. Me sentía culpable por haberlo arrastrado a este lío. Quizás sea mejor que te vayas, Emiliano, le dije una noche de desesperación. Vuelve a Oaxaca. Rehace tu vida. No quiero destruirte. Me miró con un dolor tan profundo que me arrepentí de haberlo dicho. ¿Irme? María, ¿no lo entiendes? Tú y este bebé sois mi vida ahora. No voy a ninguna parte. Vamos a luchar juntos. Su lealtad era un ancla en mi mar de incertidumbres, pero, incluso con su apoyo, me sentía frágil. La batalla legal parecía demasiado grande, demasiado complicada. Una tarde, sintiéndome particularmente perdida, fui al patio. El jardín era mi refugio. Allí, entre las plantas que Emiliano había devuelto a la vida, me sentía más cerca de mí misma. Me senté en mi banco de hierro, bajo la bugambilla fucsia, y cerré los ojos, respirando el olor a lavanda y tierra húmeda. Y entonces vinieron los recuerdos. Me recordé a mí misma, una joven recién casada, plantando las primeras semillas de rosa en este mismo patio. Recordé a Armando, mi marido, diciendo que era una pérdida de tiempo, que las flores no llenaban el estómago, pero yo insistí. Era mi pequeño trozo de belleza en un mundo de obligaciones. Recordé a Carlos, un niño pequeño, cayendo y raspándose la rodilla cerca del rosal. Recordé cogerlo en brazos, secando sus lágrimas, el olor de su pelo de niño mezclado con el perfume de las rosas. Recordé a Sofía, una adolescente, confiándome su primer amor secreto, sentadas en este mismo banco, mientras yo le trenzaba su largo pelo oscuro. Este patio, esta casa, no eran solo ladrillo y argamasa, eran el archivo de mi vida. Cada rincón guardaba una risa, una lágrima, un secreto. Mis hijos, en su prisa por protegerme, estaban intentando robarme no solo mi futuro, sino también mi pasado. Querían quitarme el derecho a mis propios recuerdos, al escenario de mi historia. Me levanté y empecé a caminar por el jardín. Toqué las hojas aterciopeladas de un geranio. Sentí la aspereza del tronco de la parra. Fui al pequeño cantero de hierbas que Emiliano había plantado. Cogí una hoja de hierbabuena y la froté entre mis dedos, inhalando el aroma fresco y fuerte.
Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. La fragilidad dio paso a una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza arraigada en la tierra, como las viejas plantas de mi jardín. No era una víctima, no era una vieja senil, era María del Rosario Valdés. Sobreviví a un matrimonio sin amor, a la viudez, a la soledad. Crié a 2 hijos, mantuve una casa, enterré a un marido. Tenía 69 años de historia corriendo por mis venas. Y ahora tenía una nueva historia creciendo en mi vientre. Volví a entrar en casa. Fui al teléfono y llamé al licenciado Benítez. Licenciado, soy yo, María Valdés. Sí, doña María. ¿Cómo está? Estoy lista para luchar. Su voz, al otro lado de la línea, sonó satisfecha. Estupendo. Porque tengo algunas ideas. Aquella tarde, en mi jardín, no encontré solo recuerdos. Me encontré a mí misma, la mujer que se había perdido en algún lugar entre los papeles de esposa y madre, y estaba enfadada, y estaba lista para la guerra. Para el mundo, y especialmente para mis hijos, Emiliano era una caricatura, el jardinero pobre y oportunista, pero para mí era un hombre con una historia tan compleja y llena de cicatrices como la mía. Para entender por qué se quedó, por qué lloró al ver la prueba de embarazo, era necesario conocer al hombre detrás de las flores. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, le pedí que me contara más sobre su vida, sobre su primer hijo. Dudó. Era una herida que rara vez tocaba, pero aquella noche se abrió. Nació en una aldea zapoteca en las montañas de Oaxaca. La vida era simple y dura. Aprendió a leer con un sacerdote misionero y a trabajar la tierra con su abuelo, que le enseñó los secretos de las plantas, no como un negocio, sino como una forma de conversar con la tierra. Mi abuelo decía que cada planta tiene un espíritu, me contó, con los ojos perdidos en el recuerdo. Y que un buen jardinero no impone su voluntad, escucha lo que la planta necesita. Se casó joven, con una muchacha de la aldea vecina, Rosa. Tuvieron un hijo, al que llamaron Mateo. Emiliano hablaba del niño con una mezcla de amor y dolor que partía el corazón. Él era todo. Tenía mis ojos, pero la sonrisa de su madre. Lo llevaba sobre los hombros mientras trabajaba en el campo de maíz. Quería darle más de lo que yo tuve. Quería que estudiara, pero Rosa no era feliz con la vida sencilla. Soñaba con las luces de la ciudad, con las promesas del norte. Cuando Mateo tenía 4 años, conoció a un hombre, un coyote, que le prometió llevarla a Estados Unidos. Decidió ir, y al amparo de la noche, partió, llevándose al niño con ella. Dejó una nota, dijo Emiliano, con la voz quebrada. Decía que era por el bien de Mateo, que allí tendría un futuro mejor. Me dejó atrás María, como si yo fuera nada. Pasó años intentando encontrarlos. Gastó el poco dinero que tenía en abogados e investigadores, pero desaparecieron. Nunca más volvió a ver a su hijo. El dolor lo destrozó. Dejó su aldea, vagó durante años, trabajando en granjas, en obras, con el corazón apesadumbrado por el luto de un hijo que aún estaba vivo. Durante mucho tiempo me sentí muerto por dentro, confesó. Solo cuidaba de las plantas porque era lo único que todavía tenía sentido. Hacer crecer algo. Me recordaba que la vida aún podía existir, incluso después de tanta pérdida. Llegó a San Miguel de Allende por casualidad, atraído por la belleza de la ciudad, y fue aquí donde empezó a reconstruirse, poco a poco. Pero la soledad era su compañera constante. Las mujeres de mi edad quieren un hombre con posesiones, con un coche, con un futuro. Yo no tengo nada de eso que ofrecer, y las más jóvenes me ven como un viejo. Estaba resignado a quedarme solo para siempre. Se detuvo y me miró, sus ojos oscuros brillando con una sinceridad que me desarmaba. Y entonces te conocí. Al principio solo veía a una señora triste, con un jardín moribundo. Pero cuando empezamos a hablar, te vi a ti, María. Vi tu fuerza, tu bondad. Me escuchaste, me viste, me diste un plato de comida y me hiciste sentir en casa por primera vez en años. No me enamoré de una vieja rica, me enamoré de tu alma. Me cogió la mano y la besó. Cuando me enseñaste aquella prueba, vi una segunda oportunidad. Una oportunidad que nunca pensé que tendría. La oportunidad de ser padre de nuevo, de cuidar, de construir una familia. Este bebé, María, no es un problema, es mi redención. Escuchar su historia me hizo entender la profundidad de su compromiso. No estaba huyendo de nada, estaba corriendo hacia algo que le habían robado. Éramos 2 supervivientes de naufragios diferentes que se habían encontrado en una isla desierta. En ese momento,
Supe que no importaba lo que dijeran mis hijos, o el mundo. Lo que teníamos era real. Estaba construido no sobre dinero o conveniencia, sino sobre las ruinas de 2 vidas solitarias. Y, de esas ruinas, estábamos construyendo algo nuevo. Algo que, esperábamos, sería lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que se acercaba. La primera audiencia con el juez estaba fijada. Sería en 1 mes. 1 mes para prepararnos para la batalla de nuestras vidas. El licenciado Benítez nos dio una lista de tareas. Necesitábamos pruebas, testigos, todo lo que pudiera sustentar nuestra defensa. El primer paso fue la evaluación psiquiátrica. El juez nombró a un perito, un psiquiatra de la Ciudad de México, para que me evaluara. La idea de que un extraño hurgara en mi mente era aterradora. La consulta fue en un despacho impersonal en Querétaro. Emiliano me acompañó, pero tuvo que esperar fuera. Durante 2 horas, el doctor Cárdenas me hizo una serie de preguntas sobre mi infancia, mi matrimonio, mis hijos, mi rutina diaria. Me aplicó pruebas de memoria, de lógica. Respondía todo con una calma que ni yo sabía que tenía. Hablé de mi soledad, de mi amistad con Emiliano, de la sorpresa y el miedo del embarazo. Fui honesta, transparente. Cuando me preguntó por mis hijos, no los ataqué. Solo dije, los quiero, pero creo que su miedo ha hablado más alto que su amor. Al final, me miró por encima de las gafas y dijo, «Doña María, usted es de todo menos senil. Es una de las mujeres más lúcidas que he evaluado. Lo que usted tiene es algo raro hoy en día. Valor. Su informe sería crucial. El segundo paso era encontrar testigos, personas que pudieran dar fe de mi lucidez y buen carácter. El problema es que, con el escándalo extendiéndose, muchas personas que antes me eran amigables, ahora tenían miedo de involucrarse. Pero Elena, mi vecina, no lo dudó. «Claro que testifico», dijo, indignada. «Le voy a decir al juez que sus hijos son unos ingratos y que usted tiene más juicio en la uña del pie que ellos 2 juntos en la cabeza». Su lealtad me conmovió. El licenciado Benítez también sugirió que el doctor Morales testificara no solo sobre el embarazo, sino sobre mi estado de salud general a lo largo de los años, y, para nuestra sorpresa, el médico aceptó. «Lo que sus hijos están haciendo es antiético y cruel. Es mi deber, como médico, defender a mi paciente», nos dijo por teléfono. Mientras tanto, Emiliano estaba construyendo su propia defensa. Reunió recibos de sus otros trabajos. Pidió cartas de recomendación de antiguos clientes. Quería demostrar que era un hombre trabajador, honesto, y no el parásito que Carlos pintaba. Nos convertimos en un equipo, Emiliano, el licenciado Benítez y yo. Pasábamos horas en el polvoriento despacho, revisando documentos, preparando mi declaración. El proceso era agotador, emocionalmente desgastante. Había días en que quería rendirme, decirle a Carlos que se quedara con la casa, con el dinero, con todo, solo para tener paz. Pero entonces sentía un leve movimiento dentro de mí, un pequeño aleteo, como el batir de alas de una mariposa. El bebé. Era la primera vez que lo sentía. Puse la mano en mi vientre y lloré. Eran lágrimas de cansancio, pero también de esperanza. No estaba luchando solo por mi casa o por mi nombre. Estaba luchando por el futuro de aquella pequeña vida, por su derecho a nacer en una familia, por muy inusual que fuera, por el derecho a tener una madre que, aunque vieja, era fuerte, y un padre que la veía como una redención. La noche anterior a la audiencia, no pude dormir. Emiliano y yo nos quedamos sentados en la cocina, en silencio, bebiendo té de manzanilla. «Pase lo que pase mañana, María», dijo, rompiendo el silencio. «Quiero que sepas que has cambiado mi vida. Me has hecho creer que las cosas buenas todavía pueden suceder. Tú también, Emiliano. Me has hecho sentir viva de nuevo. Saldremos de esta», dijo, más para convencerse a sí mismo que a mí. Yo no estaba tan segura. El tribunal era el territorio de Carlos. Jugaba en casa. Nosotros éramos los intrusos. Pero, mientras miraba el rostro de Emiliano, la determinación en sus ojos, supe que no importaba lo asustada que estuviera, no estaría sola en aquella sala, y esa era mi armadura. El juzgado de San Miguel de Allende era un edificio antiguo e imponente, con pasillos fríos y un olor a papel viejo y desesperación. Entrar allí fue como entrar en el escenario de un teatro para una obra que no había ensayado. Emiliano, el licenciado Benítez y yo llegamos temprano. Nos sentamos en un duro banco de madera, esperando. Poco después, llegaron mis hijos. Carlos, impecable en su traje caro, parecía confiado,
arrogante. Isabel, su esposa, estaba a su lado, con una expresión de desdén. Sofía venía justo detrás, con los ojos rojos e hinchados. No pudo mirarme. Verlos, unidos contra mí, fue una puñalada en mi corazón. Cuando nos llamaron a la sala de vistas, el aire se volvió pesado. La sala era pequeña, dominada por la gran mesa de madera del juez. El juez era un hombre de mediana edad, con un rostro severo y cansado. Parecía alguien que ya había visto lo peor de la naturaleza humana. La audiencia comenzó. El abogado de Carlos habló primero. Pintó un cuadro de mí como una anciana frágil y confusa, víctima de un astuto manipulador. Usó palabras como demencia, influencia indebida, riesgo inminente. Cada palabra era una cruel distorsión de la realidad. Me agarré a la mano de Emiliano debajo de la mesa, sintiendo crecer la rabia y la impotencia dentro de mí. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Benítez empezó a presentar nuestras pruebas. El informe psiquiátrico del doctor Cárdenas, que me declaraba perfectamente lúcida. Los análisis y el informe del doctor Morales, que demostraban el embarazo. Las cartas de recomendación de Emiliano. La primera testigo fue Elena. Subió al estrado, se ajustó su chal de colores y fulminó a Carlos y Sofía con la mirada. Habló con una pasión y una claridad que llenaron la sala. Conozco a María Valdés desde hace 30 años. Es la mujer más sensata que conozco. Sus hijos apenas la visitaban. Ahora que por fin ha encontrado un poco de felicidad, aparecen para intentar encerrarla y robarle su dinero. Es una vergüenza. El abogado de Carlos intentó descalificarla, pero Elena fue inquebrantable. Después, fue el turno del doctor Morales. De forma tranquila y profesional, confirmó el embarazo, explicó los riesgos, pero también dio fe de mi salud general y mi capacidad para tomar decisiones informadas. El embarazo de doña María es un fenómeno raro, pero no es un delirio, es un hecho médico. Vi cómo se contraía el rostro de Carlos. Su principal prueba de mi locura se estaba desmoronando. Finalmente, el juez me llamó a declarar. Con las piernas temblando, caminé hasta el estrado. Juré decir la verdad. El juez se volvió hacia mí. Doña María, ¿por qué cree que sus hijos han presentado esta demanda? Respiré hondo, miré a Carlos y a Sofía, y decidí no hablarle al juez, sino a ellos. Creo que lo han hecho por miedo. Miedo al qué dirán, miedo a perder el control. He pasado toda mi vida cuidándolos, haciendo lo que esperaban de mí. Los quiero, pero se han olvidado de que soy una persona, no una propiedad. Se han olvidado de que tengo derecho a ser feliz, aunque mi felicidad no encaje en sus planes. Se me quebró la voz. Este embarazo no lo planeé. Fue una sorpresa de Dios, o del destino. Y sí, tengo miedo, pero es mi vida, es mi cuerpo, y por primera vez estoy tomando una decisión por mí misma. No les pido que lo entiendan, solo les pido que lo respeten. Hubo un profundo silencio en la sala cuando terminé. Vi una lágrima correr por el rostro de Sofía. Carlos, sin embargo, permaneció impasible, con el rostro como una máscara de furia. El juez carraspeó, miró el montón de papeles que tenía delante, y luego a todos nosotros. Analizaré todas las pruebas y declaraciones. La decisión se emitirá en una semana. La audiencia terminó. Salimos de aquella sala sintiéndonos completamente agotados, como si hubiéramos librado una batalla física. No sabíamos si habíamos ganado, pero por primera vez sentí que me habían escuchado. Había contado mi verdad, en el escenario más intimidante de todos. Y ahora, lo único que podíamos hacer era esperar. La semana de espera por la decisión del juez fue una tortura. Cada día se arrastraba, lleno de ansiedad. Emiliano y yo apenas hablábamos del tema, como si hablar de ello pudiera traer mala suerte. Intentábamos mantener una rutina normal. Él cuidaba del jardín, yo cocinaba, pero la tensión era palpable. 3 días antes de la fecha fijada para la decisión, al final de la tarde, sonó el timbre. Mi corazón dio un brinco, pensando que podría ser otra notificación judicial. Fui a la puerta con desgana. Cuando abrí, me quedé sin palabras. Era Sofía, sola. Tenía un aspecto terrible. Ojeras profundas, el rostro pálido. Parecía no haber dormido en días. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó con voz débil. Dudé un momento, y luego abrí la puerta. Entró y se quedó de pie en medio del salón, sin saber qué hacer o decir. «¿Sabe tu hermano que estás aquí?», pregunté. «No, nosotros hemos discutido, fuerte». El silencio entre nosotras era incómodo, lleno de palabras no dichas y rencores. Yo
No he podido dormir desde la audiencia, empezó, con la voz temblorosa. Oírte decir aquellas cosas, sobre cómo te vemos como una propiedad. Empezó a llorar, sollozos silenciosos que sacudían su cuerpo. No es verdad, mamá. Te quiero. Solo tuve tanto miedo y tanta vergüenza. ¿Vergüenza de mí, Sofía? No, vergüenza. Por mí, por lo que la gente iba a pensar de mí, de mi familia. Fue egoísta, lo sé. Sorbió por la nariz, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando vi tu rostro en el tribunal, no vi a una mujer loca. Vi a mi madre, y vi cuánto te habíamos hecho daño. Quería abrazarla, pero también sentía una barrera de resentimiento. Las heridas que ella y Carlos habían abierto eran profundas. Carlos no piensa así, continué, con la voz neutra. Sigue pensando que estoy loca y que Emiliano es un ladrón. Carlos está ciego por la rabia y el orgullo, y por la codicia, mamá. Está preocupado por la casa, por el dinero. Tiene miedo de que el bebé tenga derecho a una parte de la herencia. Su confesión, aunque dolorosa, era honesta. Al menos estaba admitiendo la fea verdad detrás de todo. ¿Y tú, Sofía? ¿También estás preocupada por la herencia? Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Al principio sí, no voy a mentir, pero ahora no me importa. Solo quiero recuperar a mi madre. Dio un paso en mi dirección, vacilante. Mamá, yo voy a retirar mi nombre de la demanda. He hablado con mi abogado. No quiero seguir formando parte de esto. Aquellas palabras me golpearon con la fuerza de una ola. Era una tregua, un primer paso. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con voz desesperada. Por favor, dímelo. Miré a mi hija, a la mujer que había criado, y no vi a mi enemiga, sino a una persona perdida, arrepentida. No quiero que hagas nada, Sofía. Solo quería que me hubieras escuchado, que hubieras confiado en mí. Lo sé, y lo siento mucho. Se acercó y, esta vez, no retrocedí. Me abrazó, un abrazo torpe, lleno de meses de distancia y dolor. La abracé de vuelta, sintiendo cómo el peso de mi resentimiento comenzaba a disminuir, aunque solo fuera un poco. ¿Es niño o niña?, preguntó, en voz baja, todavía en el abrazo. Todavía no lo sé. Si es niña, ¿puedes ponerle mi nombre, como segundo nombre, para que siempre recuerde mi error? Aquella petición, tan humilde y tan llena de dolor, finalmente rompió la última barrera de mi corazón. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin brotaron. Lloramos juntas, madre e hija, en medio de mi salón, por el tiempo que habíamos perdido y por la pequeña esperanza de un futuro donde podríamos, tal vez, reencontrarnos. La visita de Sofía no resolvía la guerra con Carlos, ni garantizaba la decisión del juez, pero era una victoria personal, silenciosa, más importante que cualquier veredicto legal. Era una señal de que, quizá, no todo estaba perdido. El día del veredicto llegó. El aire en San Miguel estaba frío y húmedo, presagiando lluvia. Emiliano y yo fuimos al despacho del licenciado Benítez para recibir la noticia. Me sentía extrañamente tranquila. La visita de Sofía me había dado una paz interior que la decisión del juez no podía quitarme. Ya había reconquistado una parte de mi familia. Los tres nos sentamos alrededor de la mesa polvorienta, esperando la llamada de la secretaría del juzgado. El teléfono sonó, y el sonido pareció resonar como un disparo en la sala silenciosa. El licenciado Benítez contestó. Licenciado Benítez, buenos días. Escuchaba, tomando notas en un bloc de papel. Su rostro era una máscara, imposible de descifrar. Para mí, fueron segundos que duraron una eternidad. Sostenía la mano de Emiliano con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Entendido. Sí, muchas gracias. Colgó el teléfono y se quedó en silencio un momento, mirando sus notas. ¿Y bien?, preguntó Emiliano, con la voz ronca. El licenciado Benítez levantó la cabeza, se quitó las gafas y una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Hemos ganado. La palabra quedó suspendida en el aire. Ganamos. La acción de interdicción ha sido desestimada por improcedente. El juez consideró las alegaciones de incapacidad totalmente infundadas. Citó el informe psiquiátrico, la declaración del doctor Morales y la suya, doña María, como pruebas de su total lucidez y capacidad. Solté el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Una oleada de alivio tan fuerte me golpeó que casi me mareé. Emiliano me abrazó, levantándome de la silla. «¡Ganamos, María, ganamos!». Reía y lloraba al mismo tiempo. La guerra de papel había terminado. Era libre. «Y hay más», continuó el licenciado Benítez,
todavía con la sonrisa en el rostro. El juez ha reprendido severamente a su hijo Carlos. Ha escrito en la sentencia que la acción parecía haber sido motivada por intereses patrimoniales y prejuicios, y no por una preocupación genuina, y ha condenado a sus hijos a pagar todas las costas del proceso, incluidos mis honorarios. Aquello era más que una victoria, era una vindicación. Salimos del despacho y la fina lluvia había comenzado a caer, pero no me importaba. Era como si el cielo estuviera lavando meses de angustia y miedo. Emiliano y yo caminamos por la plaza principal, cogidos de la mano, sin importarnos las miradas. Fuimos directamente a la parroquia. Entramos en la iglesia silenciosa y fría y nos sentamos en el último banco. No recé, solo me quedé allí, en silencio, agradeciendo a Dios, al destino, a mi propia fuerza que no sabía que tenía. Esa noche sonó el timbre. Era un repartidor, con un enorme ramo de lirios blancos. Había una tarjeta. La abrí y leí: «Mamá, felicidades. Siento mucho todo. Con amor, Sofía». Puse las flores en un jarrón en el salón. El perfume llenó la casa. Más tarde sonó el teléfono. Era Carlos. Dudé en contestar. «¿Qué quieres, Carlos?», pregunté con voz fría. Hubo un largo silencio al otro lado. «Yo he recibido la decisión del juez», dijo. Su voz, desprovista de su arrogancia habitual, sonaba derrotado. «Solo quería que supieras que voy a pagar a los abogados. No tienes que preocuparte por nada». Era lo más cerca que estaría de una disculpa. «Está bien, Carlos. ¿Y mamá?» «Sí, cuídate». Colgó. No era un final de telenovela, con abrazos y perdón inmediato. La relación con mi hijo estaba rota, quizá para siempre, pero era un comienzo, el fin de la guerra. Esa noche, acostada en la cama, con la mano de Emiliano en mi vientre, sentí al bebé moverse de nuevo. Una patada fuerte, decidida, como si dijera: «Estoy aquí, y hemos vencido». Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, bajo el techo de mi casa, que ahora, más que nunca, era verdaderamente mía. Con la batalla legal ganada, comenzó una nueva fase, una fase de paz, pero también de una nueva realidad. Mi vientre, antes discreto, empezó a crecer de forma inconfundible. Ya no había forma de ocultarlo. Era, a todos los efectos, una embarazada de 70 años paseando por las calles de San Miguel de Allende. Las miradas y los susurros no desaparecieron, pero cambiaron. El desprecio dio paso a una especie de curiosidad perpleja. Me convertí en una atracción local, la abuela embarazada. Algunas personas me paraban en la calle, no para juzgarme, sino para hacerme preguntas, con una mezcla de asombro y admiración. Mi vida con Emiliano se asentó en una dulce rutina. Él continuaba con sus trabajos de jardinería, pero organizaba su tiempo para estar conmigo en las consultas médicas, que se hicieron más frecuentes. Cocinaba para mí cuando estaba demasiado cansada. Me masajeaba los pies hinchados por la noche. Estaba viviendo el embarazo con una dedicación y un encanto que me emocionaban. «¿Lo sientes?», le preguntaba cuando el bebé pateaba. Ponía su gran mano en mi vientre, y sus ojos se iluminaban cuando sentía el movimiento. «Va a ser fuerte, quizá futbolista, o ella será una jardinera testaruda como su padre». Los preparativos para la llegada del bebé nos ocuparon. Transformamos el antiguo cuarto de costura, que estaba lleno de trastos, en el cuarto del bebé. Pintamos las paredes de un amarillo suave, el color de la luz del sol. Emiliano, que era hábil con la madera, construyó una cuna sencilla, pero resistente. Sofía empezó a visitarnos regularmente. Traía a Lupita, que estaba fascinada con la idea de tener un tío o una tía bebé. «Abuela, ¿puedo sentir?», pedía, y ponía su manita en mi vientre, riendo cuando sentía una patada. Poco a poco, Sofía y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación. Me ayudaba a comprar ropa de bebé. Me daba consejos basados en su experiencia. Eran pequeños gestos, pero significaban el mundo para mí. Nunca más mencionó a Carlos. Sabía que la relación entre los hermanos era tensa. Un día, mientras doblábamos unos pañales de tela, me miró y dijo: «Mamá, estaba pensando, Ricardo y yo hemos hablado. Si te pasa algo, durante el parto, quiero que sepas que nosotros cuidaremos del bebé. Y de Emiliano, será parte de nuestra familia». Esa era su forma de decir que por fin lo aceptaba, y que su amor por mí era más grande que cualquier prejuicio. El embarazo, aunque tranquilo desde el punto de vista médico, cobraba su precio. Mi cuerpo de 70 años protestaba. Los dolores de espalda, el cansancio, la falta de aire,
Había días en que me sentía inmensamente vieja y frágil. En una de esas tardes, estaba sentada en el patio, viendo a Emiliano podar el rosal. Puso una música suave en su radito de pilas, una cumbia lenta. Se volvió hacia mí, se limpió las manos en el pantalón y me tendió una de ellas. ¿Quieres bailar, María? Emiliano, mírame. Estoy enorme. Parezco una tortuga boca arriba. Para mí, eres la mujer más hermosa del mundo. Ven, solo un poquito. Me reí, pero acepté su mano. Me acercó a él, con cuidado, y allí, en medio del patio, bajo el sol de la tarde, bailamos, despacio, torpemente, mi cabeza apoyada en su pecho, mi vientre presionado contra él. Podía sentir el latido de su corazón y el latido del corazoncito dentro de mí. En ese momento, sentí una felicidad tan pura, tan completa, que me hizo olvidar mi edad, mis miedos, mis problemas. Éramos solo un hombre, una mujer y un milagro, bailando la lenta y maravillosa danza de la vida, en medio de un jardín que los dos, juntos, habíamos hecho florecer. El tiempo pasaba, mi vientre crecía, y con él, la expectación. La fecha probable del parto se acercaba, y el doctor Morales decidió que, debido a mi edad y a los riesgos, lo mejor sería una cesárea programada. La seguridad ante todo. La noticia de que el bebé llegaría en una fecha marcada trajo una nueva oleada de emoción y nerviosismo. Sofía se convirtió en mi sombra, asegurándose de que la maleta de la maternidad estuviera lista, de que la casa estuviera impecable. Elena, mi vecina, tejió un saquito azul y uno rosa, para estar preparados para cualquiera, dijo. Pero, en medio de todo este movimiento, había un silencio. El silencio de Carlos. Desde aquella llamada corta y seca tras la decisión del juez, no había tenido más noticias de él. Sofía me contó que se negaba a hablar de mí. Para él, era como si yo no existiera. El dolor de ese rechazo era una herida que no cicatrizaba. Podía haber ganado en el tribunal, pero había perdido a mi hijo. La semana anterior a la cesárea, estaba sentada en el porche delantero, disfrutando del aire fresco de la mañana. Vi un coche detenerse al otro lado de la calle. Un coche que conocía bien, el coche de Carlos. Salió y se quedó allí, al otro lado de la calle, mirando mi casa. No cruzó, solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, el rostro indescifrable a la distancia. Me vio sentada en el porche. Nuestras miradas se cruzaron durante un largo momento, a través de la calle, a través de un abismo de rencor y orgullo. No supe qué hacer. ¿Saludar? ¿Llamarlo? Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo podía arreglarse, pero otra parte, la parte herida, me mantuvo sentada, inmóvil. Se quedó allí unos 5 minutos, que parecieron una eternidad. Luego, negó con la cabeza, como si renunciara a una idea, se subió al coche y se marchó. Me quedé allí, sintiendo un vacío inmenso. Había venido, se había acercado tanto, pero no pudo dar el último paso. Su orgullo era un muro demasiado alto para escalar. Esa noche le conté a Emiliano lo que había pasado. «Vendrá María», dijo con confianza. «Cuando nazca este bebé, cuando vea a su propio sobrino o sobrina, su corazón se ablandará. La sangre es más fuerte». Quería creerle, pero conocía a mi hijo. Conocía su terquedad, su rigidez. 2 días después, un mensajero entregó un sobre en mi puerta. Era de un bufete de abogados que no conocía. Con el corazón en la boca, lo abrí. No era una nueva acción judicial. Era un documento de un fondo de inversión, creado a nombre de Bebé Valdés, con una cantidad considerable de dinero depositada. El donante era anónimo, pero yo lo sabía. Era Carlos. Era la única forma que conocía de comunicarse. Con dinero, con abogados, con papeles. No podía decir «lo siento» o «me importa», pero podía garantizar que su futuro sobrino tuviera seguridad financiera. Era un gesto frío, impersonal, pero era un gesto. Doblé el documento y lo guardé. No era lo que yo quería. No quería su dinero. Quería recuperar a mi hijo. Pero, en ese momento, entendí que quizá ese fuera el único trozo de él que tendría. Y, por muy doloroso que fuera, tendría que aprender a vivir con ello. La familia que estaba construyendo sería diferente de la que soñé. Sería imperfecta, remendada, pero sería real. Y, por ahora, eso tendría que ser suficiente. La noche anterior a la cesárea fue la más larga de mi vida. La casa estaba silenciosa, pero mi mente era un torbellino. Emiliano y yo cenamos poco. La comida parecía no tener sabor.
La maleta de la maternidad estaba cerca de la puerta. La cunita en el cuarto de al lado estaba preparada, esperando. Todo estaba listo, pero yo no me sentía lista. El miedo, que había mantenido a raya durante tanto tiempo, volvió con toda su fuerza. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si mi viejo cuerpo no aguantaba la cirugía? ¿Y si el bebé no era sano? La lista de «y sí» era infinita. Después de cenar, fuimos al patio. La noche estaba estrellada y el aire perfumado con el jazmín que Emiliano había plantado. Nos sentamos en nuestro banco, en silencio. «¿Tienes miedo?», preguntó finalmente. «Aterrada», admití con un susurro. «¿Y tú?» «Nunca he rezado tanto en mi vida, María». Me cogió la mano. «¿Recuerdas lo que decía mi abuelo? Que un buen jardinero escucha lo que la planta necesita. Siento que este bebé nos necesitaba. Necesitaba un alma experimentada como la tuya y un corazón remendado como el mío. Nos eligió, María. Iba a estar bien. Y tú también». Sus palabras, tan simples y tan llenas de fe, me calmaron un poco. Solo desearía que las cosas fueran diferentes, dije pensando en Carlos. Desearía que estuviera aquí, que fuéramos una familia completa. «Somos una familia completa», dijo con firmeza. «Yo, tú y este pequeño milagro. Y tenemos a Sofía y a Elena. Nuestra familia no se define por la sangre, sino por el amor que nos une. Y aquí tenemos mucho amor. Nos quedamos allí mucho tiempo, simplemente mirando las estrellas. Recordé toda mi vida, todas las alegrías y tristezas que me habían llevado hasta aquella noche. El matrimonio con Armando, el nacimiento de mis hijos, la viudez, la soledad y luego la llegada de Emiliano, como una lluvia de verano en un jardín seco. Todo parecía tener un propósito. Cada paso, cada dolor, cada error, todo me preparó para aquel momento, para la oportunidad de, en el invierno de mi vida, experimentar la primavera una vez más. Volvimos a entrar. Antes de ir a la habitación, me paré frente a la cuna vacía. Acaricié la madera lisa que las manos de Emiliano habían lijado con tanto cuidado. Puse el par de patucos blancos que Elena me dio dentro de la cuna. «Te estamos esperando, mi pequeño», susurré. Esa noche me acosté, pero no dormí. Sentí cada movimiento, cada patada, como si fuera una despedida. Era nuestra última noche juntos de esa forma, como un solo cuerpo. Mañana seríamos dos. Emiliano se quedó despierto conmigo. Tampoco durmió. Me sostuvo la mano toda la noche. No necesitábamos palabras. Solo la certeza de la presencia del otro. Esperando juntos el amanecer. Esperando la llegada de nuestro imposible y maravilloso milagro. El hospital olía a antiséptico y a ansiedad. La luz blanca y fría de los pasillos era lo opuesto a la luz dorada y cálida de mi casa. Sofía estaba allí, con el rostro tenso de preocupación. Elena también vino, trayendo un rosario bendecido para darme suerte. Emiliano tuvo que vestirse con un pijama quirúrgico verde que lo hacía parecer un actor de cine. Intentó sonreírme, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «Te quiero, María», dijo besando mi frente, antes de que me llevaran al quirófano. «Yo también te quiero», respondí. Acostada en la mesa de operaciones, bajo las luces potentes, me sentí pequeña y vulnerable. El anestesista habló conmigo. Su voz tranquila me tranquilizaba mientras me ponía la inyección en la espalda. Pronto, no sentí nada de cintura para abajo. Levantaron una sábana azul frente a mí, separándome de mi propio cuerpo. Emiliano entró y se sentó junto a mi cabeza. Me sostuvo la mano. Su mano estaba fría y sudorosa. «Todo está bien, mi amor. Estoy aquí». El doctor Morales apareció al otro lado de la sábana. «¿Lista, María? Vamos a traer a este bebé al mundo». Oía los sonidos de los instrumentos, las voces ahogadas del equipo médico. Sentía una presión, un tirón, pero ningún dolor. El tiempo parecía estirarse y encogerse. Me concentraba en el rostro de Emiliano, en la fuerza que sus ojos me transmitían. Rezaba en silencio. Y entonces, en medio de los sonidos metálicos y las conversaciones técnicas, un nuevo sonido, un llanto, fuerte, agudo, lleno de vida, el sonido más hermoso que jamás había oído. «Es una niña», anunció el doctor Morales, con la voz llena de triunfo. Una niña preciosa y sana. Las lágrimas corrieron por mi rostro, mezclándose con el sudor. Emiliano lloraba abiertamente, sollozando de alivio y alegría. «Tenemos una hija, María. Una hija». Una enfermera la envolvió en una toalla y la acercó a mí. Giré la cabeza para verla. Era tan pequeña, con la carita roja y arrugada, los ojos bien cerrados, la boca abierta en una ruidosa protesta contra el mundo nuevo y frío. Era perfecta. «Hola, mi pequeña»,
susurré. Bienvenida. Soy tu mamá. Emiliano estiró el dedo y tocó su manita. Ella instintivamente agarró su dedo con una fuerza sorprendente. En ese momento, todo el drama, todo el dolor, toda la lucha de los últimos meses desaparecieron. Nada más importaba. Solo aquel pequeño ser que había desafiado todas las probabilidades para llegar hasta nosotros. Se la llevaron para limpiarla y examinarla. Terminaron la cirugía. Todo salió bien. Cuando me llevaron a la sala de recuperación, Sofía y Elena estaban esperando. Ambas lloraban. «Es preciosa, mamá. Perfecta», dijo Sofía abrazándome con cuidado. Más tarde, ya en la habitación, me trajeron a mi hija. La pusieron en mis brazos. Su peso era tan familiar y al mismo tiempo tan nuevo. El olor a bebé, la suavidad de su piel. La miré, memorizando cada detalle de su rostro. Emiliano se sentó en el borde de la cama, mirándonos a las dos, con el rostro desbordante de un amor que nunca había visto en ningún hombre. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó, con voz suave. Miré el pequeño milagro en mis brazos, que había traído tanta luz a mi vida oscura. «Luz», dije. «Se llama Luz, Luz Sofía Valdés. Y en aquella habitación de hospital nació nuestra familia. Imperfecta, improbable, pero completa, y bañada por la luz más brillante de todas. Volver a casa con un bebé en brazos fue como ver mi mundo con colores nuevos. La casa, que durante tanto tiempo fue un santuario de silencio y soledad, ahora estaba llena de vida. Llena de llantos de bebé en mitad de la noche, del olor a leche y talco, del sonido de canciones de cuna susurradas por la voz grave de Emiliano. Los primeros días fueron una mezcla de agotamiento y éxtasis. Me recuperaba de la cesárea, y mi cuerpo me recordaba a cada movimiento que ya no era una joven. Pero la alegría de tener a Luz en mis brazos superaba cualquier dolor. Emiliano fue un padre extraordinario. Aprendió a cambiar pañales, a dar el baño, a calmar el llanto de los cólicos. Se levantaba en mitad de la noche para que yo pudiera descansar. Lo observaba acunando a nuestra hija, cantándole en voz baja, y mi corazón se llenaba de una gratitud inmensa. No solo era mi amor, era mi compañero en todo. Sofía y Lupita eran visitas constantes. Sofía, con su experiencia de madre, era una ayuda inestimable, y Lupita estaba encantada con su nueva tía. Le traía dibujos al bebé, le contaba cuentos en la cuna. Ver la interacción entre mi hija y mi nieta con la nueva integrante de la familia era una cura para mi alma. Elena venía todos los días, trayendo una olla de sopa o un pan recién hecho, y se quedaba sosteniendo a Luz en brazos para que yo pudiera darme un baño largo. Mi pequeña red de apoyo era fuerte y amorosa, pero la sombra de Carlos todavía se cernía. Aproximadamente una semana después de volver a casa, estaba amamantando a Luz en el salón cuando oí un golpe en la puerta. No el timbre, sino un golpe suave, vacilante. Emiliano fue a abrir. Era Carlos. Se quedó parado en la puerta, pareciendo fuera de lugar, torpe. Llevaba ropa informal, no su traje de abogado. «Yo, ¿puedo entrar?», preguntó. Emiliano me miró. Asentí. Emiliano se hizo a un lado, dejándolo pasar. Carlos entró en el salón y se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí y en el pequeño bulto en mis brazos. No dijo nada, solo miró. «Esta es Luz, Carlos», dije con voz suave. «Tu sobrina». Se acercó despacio, como si se acercara a un animal asustado. Se detuvo junto a mi sillón y miró el rostro dormido de Luz. Vi algo en su rostro romperse, la máscara de rabia, de orgullo, de control. Todo se derrumbó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella se parece a Sofía cuando era bebé», susurró, con la voz quebrada. «¿Quieres cogerla?», pregunté. Dudó, luego asintió. Con cuidado, acomodé a Luz y se la pasé a sus brazos. La sostuvo torpemente al principio, con miedo de romperla, pero luego la acunó contra su pecho, y la pequeña manita de Luz se aferró a su dedo. Y, en ese momento, mi hijo se derrumbó. Empezó a llorar, sollozos profundos y silenciosos, con el rostro hundido en el olor a bebé. «Perdóname, mamá», sollozó. «Por todo, perdóname». Emiliano, que observaba desde lejos, se acercó y puso una mano en el hombro de Carlos, un gesto de paz, de perdón. No dije nada, solo observé. Observé a mi hijo sosteniendo a mi hija, el pasado y el futuro, el rencor y la esperanza, todo junto en aquel abrazo. El camino hacia la sanación sería largo, las heridas eran profundas, pero, en ese momento, la puerta del perdón se había abierto, y la luz, la pequeña luz, había sido la llave. Han pasado 6 meses. 6 meses desde que Luz nació,
y puso nuestro mundo patas arriba de la manera más maravillosa posible. Mi casa ya no es silenciosa, está llena de su risa, un sonido que es mi música favorita. Mi vida hoy es muy diferente de lo que imaginé. Las noches son cortas, los días son largos, hay pañales que cambiar, biberones que preparar, un pequeño ser humano que depende de mí para todo. Es agotador, es un desafío, y es lo más gratificante que he hecho jamás. Emiliano es el corazón de nuestra pequeña familia. Comparte cada tarea, cada alegría, cada preocupación. Nos mira a Luz y a mí con un amor tan profundo que a veces me deja sin aliento. Encontré en él no solo un amor de fin de vida, sino el amor de toda una vida, que llegó tarde, pero llegó en el momento justo. Mi relación con mis hijos se está curando, lentamente. Sofía y su familia son una presencia constante y alegre. Carlos viene a visitarnos todos los domingos. Sigue siendo un hombre reservado, de pocas palabras, pero la forma en que mira a su sobrina, cómo se ilumina su rostro cuando ella le sonríe, eso lo dice todo. Él y Emiliano están construyendo una relación cautelosa, basada en el respeto mutuo y en el amor que ambos tenemos por Luz. La herida sigue ahí, pero está cicatrizando. ¿La ciudad? La ciudad se acostumbró. Sigo siendo la abuela que tuvo un bebé, pero ahora el tono es más de admiración que de escándalo. A veces, otras mujeres de mi edad me paran en la calle, miran a Luz en mi regazo y me dicen con un brillo en los ojos: «Me has dado esperanza». Hoy, estoy sentada en mi banco en el patio, con Luz durmiendo tranquilamente en mi regazo. El sol de la tarde se filtra a través de las hojas de la parra. Emiliano está al otro lado del patio, plantando unos girasoles. Me ve mirándolo y sonríe. El jardín a nuestro alrededor está exuberante, estallando en colores y vida. Las rosas, las bugambillas, la lavanda, todo florece, igual que yo. Mi historia no es un cuento de hadas, es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el valor de elegirse a una misma, incluso cuando el mundo entero dice que es demasiado tarde, sobre descubrir que la familia no es solo aquella en la que nacemos, sino también aquella que nos atrevemos a construir. Miro el rostro sereno de mi hija y sé que tomé la decisión correcta. Cada juicio, cada lágrima, cada batalla, todo valió la pena. A los 69 años, pensé que mi historia había terminado, pero, en realidad, solo estaba empezando, y el mejor capítulo estaba guardado para el final. Y así, aquí estoy. Mi viaje ha sido largo, improbable, y me ha enseñado que el corazón no tiene edad para amar, y la vida no tiene fecha de caducidad para sorprendernos. Si mi historia te ha conmovido de alguna manera, si crees, como yo creo ahora, que nunca es demasiado tarde para regar tu propio jardín, entonces te pido que formes parte de nuestra comunidad. Deja tu like, comparte tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, suscríbete al canal, porque cada suscripción es una voz más que le dice al mundo que toda historia de amor, por muy inusual que sea, merece florecer. Gracias por escucharme.